Discriminación. Es el trato desigual a una persona o colectividad por motivos raciales, religiosos, políticos, de sexo, de edad, de condición física o mental, entre otros. En la filosofía moral también se ha definido a la discriminación como un trato o consideración desventajosa. Esta definición es comparativa. Una persona no tiene que ser dañada para ser discriminada, simplemente tiene que ser tratada peor que otras por razones arbitrarias. Como se dijo anteriormente, la discriminación tiene varios tipos. A continuación voy a decir unos de los más frecuentes en este tiempo. El primero es la discriminación de género. Se habla de discriminación de género o discriminación sexual cuando la privación de derechos de una persona o el trato violento tienen como móvil su condición de género. Lastimosamente, el índice más alto de este tipo de discriminación hoy en día son las mujeres. Esta es una de las formas de discriminación más comunes y silenciosas, debido al hecho de que está enmascarada en medio de costumbres y hábitos arraigados históricamente, es decir, está lastimosamente naturalizada. Otro tipo de discriminación es la discriminación racial. Ocurre cuando un individuo o grupo es discriminado con base en su diferencia racial, bajo la ideología de supremacía de una raza sobre otra. Sobre este concepto se articuló, por ejemplo, el sistema de la economía esclavista en América, así como el colonialismo occidental en África. El tercero puede ser la discriminación por origen étnico o nacional. Este tipo de discriminación se ejerce en contra de personas que pertenecen a culturas minoritarias dentro de una cultura dominante o que han nacido en países diferentes al de acogida. El siguiente tipo es la discriminación religiosa. La discriminación religiosa es aquella que obstruye el acceso a los derechos ciudadanos fundamentales con base en la religión practicada por el sujeto. Suele ocurrir en los estados confesionales, en los que la religión oficial es obligada a condición de ciudadanía, o en aquellos estados que por razones ideológicas persiguen cualquier forma de organización religiosa. A pesar de la cuarentena, por la situación del COVID-19, la discriminación lastimosamente no para. Un ejemplo para esto son los hechos que se presentaron en Bogotá, principalmente en establecimientos de comercios grandes, en donde el personal de vigilancia y empleados no permitieron la entrada a las personas transgénero y no binarias, o las obligaban a retirarse directamente de los locales. Incluso, en algunos casos, fueron los propios clientes los que realizaron ataques verbales contra esta población. Otro de los tipos de discriminación que podríamos mencionar se trata de la xenofobia. La xenofobia que vivían varias personas de origen asiático en países, por ejemplo, como Estados Unidos, Inglaterra, España o en Chile, que varios ciudadanos denunciaban que por primera vez habían recibido golpes y gritos de personas que los señalaban solo por haber nacido en la zona más afectada de ese entonces por la crisis. Actualmente no se mencionan tantos casos sobre discriminación de personas asiáticas porque la pandemia está más fuerte en diferentes países y ya no en Asia. Pero a principios del coronavirus sí se discriminaba a estas personas por el simple hecho de haber nacido en Asia por noticias falsas o rumores que se creaban que podrían haber mencionado eso. Y por eso es que llevan los casos de discriminación hacia estas personas sin razón alguna. Otro tipo de discriminación que podríamos mencionar actualmente se trata de la discriminación hacia el personal de salud. Por medio de noticias o redes sociales se han dado a conocer diferentes mensajes o notas que sean en especial a estas personas. Uno de estos podría ser: señores médicos, enfermeras y bomberos, por favor no usen el ascensor, no nos pongan en riesgo, atentamente los vecinos. Eso fue un mensaje que se dejó pegado en un ascensor de una urbanización de la ciudad. Y este no es el único caso que se conoce, son muchos iguales a este hacia las personas que actualmente enfrentan el coronavirus en la ciudad. Otro tipo de exclusión que viven estas personas podría ser
el rechazo o exclusión que se viven dentro de medios de transporte de estas personas. Un ejemplo podría ser cuando un médico o en general entra al metro, las personas deciden alejarse más de lo normal por miedo o por razones que tengan en su cabeza. Y esto no solo se vive aquí en la ciudad de Medellín, también hay casos de reportes iguales en México o en diferentes países del mundo. Y por eso es que la ONU ha dado un mensaje de respeto hacia estas personas, que no necesariamente pueden ser personas que contagian del virus. Para concluir, la discriminación es un problema de la humanidad. Por lo tanto, cada uno de nosotros debe luchar contra este mal, pues el daño que se les hace a las personas que sufran el rechazo es tan nefasto que puede llegar a afectar tanto su salud mental como su calidad de vida. Recuerda que todos somos iguales sin importar raza, religión, sexo, posición socioeconómica, género, etc.